que lea ahí las ecuaciones de valores equivalentes. Es un caso muy frecuente y por eso es importante que en las operaciones financieras haya dos o más transacciones diferentes que deben replantearse para transformarlas en una operación única. Este tema de ecuaciones de valores equivalentes es uno de los más importantes en matemática financiera, por lo que es necesario asegurarse de que se comprenda cabalmente. En todos los demás temas se encontrarán abundantes ejemplos de este concepto. En su forma más simple podría considerarse, por ejemplo, que la fórmula del monto a interés simple es una ecuación de valores equivalentes, ya que monto igual a capital por 1 más I por tiempo. El monto M es equivalente a un capital C colocado a un tiempo T y a una sola tasa. Muy bien, gracias. La fórmula que ya hemos visto, esa es una ecuación. Es una ecuación de valor equivalente, porque M, que es el valor futuro, es igual al capital por 1 más la tasa multiplicada por el tiempo. Le sumamos 1, encontramos un factor, lo multiplicamos por el capital y ese es el monto. Entonces, por eso se llama una igualdad es una ecuación. Es equivalente, quiere decir que lo que está al lado derecho de la igualdad es igual a lo que está al lado izquierdo de la igualdad. Entonces, en este caso, siempre en una ecuación, lo que no conocemos se coloca al lado izquierdo de la igualdad y lo que ya conocemos lo colocamos al lado derecho de la igualdad. Entonces, es algo sencillo para las matemáticas. O sea, siempre una igualdad, lo que no conozco lo coloco al lado izquierdo de la igualdad y lo que ya conozco lo coloco al lado derecho de la igualdad y después empiezo a trabajar. Vamos a ver unos videos que nos van a ayudar a entender el tema. Pongamos atención, por favor. Voy a probarlo para ver si se escucha y me dicen. Amigos, ¿cómo están? Vamos a regresar en esta semana con el tema de matemáticas. ¿Se escucha bien el video? Sí. Bueno, entonces lo escuchan bien y lo ven bien, quiere decir que vamos a pongan atención, ¿verdad? Dura 14 minutos, pero es muy importante. Pongan atención. Amigos, ¿cómo están? Vamos a regresar en esta semana con el tema de matemáticas financieras. Y en esta ocasión vamos a ver un par de temas que en un solo ejercicio se unen. Vamos a hablar de lo que es la fecha focal y, más importante aún, vamos a hablar de lo que es las ecuaciones de valores equivalentes. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video. Es importante entender lo que son las ecuaciones de valor equivalente porque gracias a estas vamos a poder entender cuándo existen las operaciones que ya hemos visto, pero juntas con diferentes operaciones. Es decir, hasta ahora hemos visto únicamente operaciones donde existe una fecha de adeudo y una fecha de pago, pero también existen situaciones en donde se contrae una deuda, se da un anticipo y antes de que se liquide esta deuda, existe un nuevo endeudamiento. Así es que cuando existen dos o más operaciones diferentes que deben replantearse para poderlas transformar en una sola operación. Es decir, que básicamente tenemos dos o más operaciones juntas antes de que se liquiden unas entre otras. Y aquí es donde va a entrar lo que es la fecha focal. Pero para esto debemos primero poderlo entender en lo que es una gráfica de tiempo. ¿Qué es lo que estoy obteniendo aquí? Básicamente poder entender esto que acabo de decir a través del tiempo. Primero tenemos una deuda que se contrae en una fecha inicial para pagarse 2 o 3 meses después. En este caso sería hasta el tercer mes. Pero después, antes de que termine esta deuda, se contrae otra en el mes
2 y en este mes 2 se contrae la deuda para pagarse hasta el final del periodo. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente nosotros debemos saber cuál va a ser el adeudo final o cuánto es lo que se tiene que pagar al final del periodo. Por lo tanto, ya encontrando un poquito las partes, esto lo vamos a resolver entrando siempre o entendiendo siempre que seguimos en el ámbito de interés simple con esta fórmula que ya hemos visto a través de los videos anteriores, donde con esta fórmula vamos a poder encontrar el monto, pero llegará un momento en donde el monto será equivalente al capital. ¿Cómo es esto? Bueno, pues es muy sencillo. Llegará un momento en donde antes de que termine de pagarse esta deuda, deberá replantearse nuevamente una deuda contraída para que ésta vuelva a generar un interés a través del tiempo con otra deuda. Por lo tanto, esta se convertirá, en lugar de monto, se convertirá a capital. Esto lo vamos a ver en este caso práctico. Fíjate muy bien, el señor Aldo contrae una deuda a 3 meses por 1.200.000 a una tasa del 25% de interés simple. Terminando el primer mes, contrae una nueva deuda por 1.000.000 para pagarla en los próximos 2 meses sin intereses. Fíjate cómo aquí ya estamos involucrando dos deudas en una misma operación. Luego nos dice que para el segundo mes de iniciada la primera deuda, fíjate cómo ya aquí estamos hablando de primera deuda, acuerda 500. En ese momento, y para liquidar el resto de su deuda, promete hacer un pago al final del tercer mes o al final de 3 meses, con un interés simple del 30%. ¿A cuánto ascenderá el pago final? Fíjate cómo aquí ya involucramos muchos más elementos que en los ejercicios anteriores. Y esto es así porque normalmente cuando existen pagos anticipados o pagos con cobros o pagos a finales de periodo, existen diferentes variables que debemos de tomar en cuenta. Por lo tanto, con esta información es importante resaltar cuáles van a ser los elementos más importantes. Aquí en primer lugar debemos entender que tenemos una deuda a 3 meses. Luego tenemos una segunda deuda por 1.000.000 a pagar en los próximos 2 meses, pero con la particularidad de que esta se contrae cuando termina el primer mes de la primera deuda. Y luego nos dice que se va a pagar un monto de 1.500.000 en el momento de que inicia el segundo mes de la primera deuda. O sea, aquí es un juego de fechas, de deudas y de pagos. Y al final nos dice que tendremos un pago final cuando terminen, cuando pasen 3 meses, luego de que se pagó este 1.500.000 con un interés simple de 3%. Obviamente aquí ya teniendo tantos elementos es importante hacer como un pequeño listado de qué es lo que tenemos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de tener? Bueno, pues con esta información vamos a ver que tenemos dos deudas. Una deuda por 1.200.000 a 3 meses con un interés simple del 25%. Y un mes después tendremos una deuda por 1.000.000 a 2 meses sin intereses. Esto en la parte de deudas que se ha contraído. Y luego en la cuestión de pagos, que nos dice que a 2 meses después de esta segunda deuda contraída, tendremos que hacer, o el señor Aldo habrá hecho un pago de 1.500.000 de manera de contado, y luego en la parte del lado B o el segundo pago nos dice que hará un pago final, que esto es lo que nosotros debemos encontrar, 5 meses después de la primera fecha. La primera fecha recordemos que es esta. Entonces aquí ya tenemos una serie de planteamientos de los cuales nosotros tenemos que resolver para poder saber cuánto es lo que él va a tener que pagar al final de todos los periodos, es decir, en el quinto mes. Para esto se tiene que plantear una ecuación de equivalencias, es decir, donde 1 más 2, en este caso las deudas es 1 y 2, van a ser igual a los pagos, que va a ser A más B. Aquí con esto tenemos un planteamiento de una ecuación equivalente con dos variables, una de cada lado, y entonces ahora sí tenemos que ir resolviendo cada una de las operaciones. ¿Cómo sería esto? Esto quizá te puede costar un poquito de confusión y por eso es importante también hacer una línea de tiempo. ¿Cómo haríamos esta línea de tiempo? Se metió un anuncio ahí. Busca lo que necesitas. Contacta al emprendedor. Se metió un anuncio ahí. Iniciativa de Grupo Terra. Fíjate muy bien, para poder entender cómo son estos conceptos,
debemos entender que la primera deuda, que es la que se contrae en el mes 0, es de 1.200.000 y se va a pagar hasta el tercer mes, con un interés simple, acuérdate, del 25%. Luego, un mes después, es decir, en el mes 1, vuelve a contraer una deuda por 1.000.000, que esta deuda se va a pagar hasta el mes 3, o lo que es lo mismo, 2 meses después. Pero pasado un mes, es decir, ya en el mes 2, el ejercicio nos dice que el señor Aldo va a hacer un pago por 1.500.000. Este 1.500.000 se queda en el mes 2. Y entonces aquí es donde entra una confusión, porque nos dice que a partir de este mes 2, 3 meses después, él va a pagar lo que resta del adeudo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es muy sencillo. Aquí entra un concepto que se llama fecha focal, donde nos dice que la fecha que se usa para hacer coincidir el valor de las operaciones se conoce como fecha focal. Es decir, todos los valores debemos de llevarla a esta fecha para que con esta fecha todos los valores del dinero puedan ser comparables entre sí. ¿Por qué? Porque recordemos que el valor del dinero a través del tiempo es diferente. Entonces, como es diferente, no va a ser el mismo valor que tenga en el mes 1, en el mes 2 o en el mes 3. Por lo tanto, como tenemos varias deudas, tenemos que ir replanteando cada uno de estos ejercicios en diferentes fechas, siempre con la finalidad de llevarlos hasta el mes 5 o lo que es lo mismo, la fecha focal. Entonces tenemos que ir haciendo uno por uno. En el primer caso, que es la deuda 1, nos dice que el valor de la operación I dentro de 3 meses deberá de ser de la siguiente manera. Primeramente tenemos nuestra ecuación donde nosotros ya sabemos cómo es el procedimiento. Por lo tanto, no me voy a detener mucho a explicarlo porque esto ya lo hemos visto en ejercicios anteriores. Debemos de encontrar el valor del monto primero al tercer mes. ¿Por qué? Porque primero debemos de saber cuántos van a ser los intereses que se van a generar con el interés del 25%. Fíjate cómo aquí ya utilizo el 25% de manera algebraica. Y luego, ya una vez que llevamos esta información a la sustitución de las variables, vamos a tener que el valor a los 3 meses o al finalizar el tercer mes de la primera deuda va a ser de 1.275.000. Y entonces aquí este que es el monto se va a convertir en el capital, porque luego nos dice que debemos de llevar este valor al mes 5. Y como ya aquí en el mes 5 existe un interés del 30%, debemos hacer lo mismo, pero llevando esta información al quinto mes. Como ya pasaron 3 meses, únicamente tenemos que el tiempo debe de ser 2 y no 3, porque ya nada más faltarían 2 meses. Entonces, como el interés ya es de 30%, lo manejamos aquí de manera algebraica. Y entonces, con la simple sustitución, vamos a encontrar el valor que necesitamos al quinto mes. Esto es porque acuérdate que estamos manejando dos tasas de interés en tiempos diferentes. Y esto lo debemos hacer porque necesitamos comparar el valor del dinero de este 1.200.000 con todos los demás. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues llevándolo a la fecha focal, que en este caso es el mes 5. Esto es ya con el primer valor o con la primera deuda de 1.200.000, donde al final el valor de este importe va a ser de 1.338.750. No te preocupes si esto a lo mejor te confunde un poquito, pero sí es importante que este valor lo tengas muy presente. Luego vamos a ver lo que sería con la segunda deuda. La segunda deuda es algo muy parecido, pero acuérdate que como se contrae en el mes 1, es decir, un mes después de contraída la deuda inicial, nos dice que esta primera operación no va a generar ningún interés. Por lo tanto, debemos de llevar el valor al quinto mes. Y como lo vamos a llevar al quinto mes, debemos de hacer la siguiente sustitución. Fíjate, es muy sencillo porque ya tenemos el valor en el mes 3. Como ya lo tenemos en el valor 3, únicamente tenemos que llevarlo al valor 5, es decir, al quinto mes. Por lo tanto, únicamente deberemos de considerar 2 periodos. Entonces, la fórmula para encontrar el monto va a ser exactamente la misma que hasta ahorita hemos utilizado. De tal modo que ya con la sustitución de las variables, vamos a ver que el valor de 1.000.000 al quinto mes va a ser de 1.050.000. Acuérdate, la deuda se contrajo un mes después de la primera deuda, pero esto
no conlleva intereses, por lo tanto se debe de calcular al mes quinto a partir del tercer mes. Esto es con la segunda parte o la segunda deuda. Vienen ahora lo que son los pagos de estas deudas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues muy sencillo, fíjate, para encontrar este dato se considera que el 1.500.000 que ya pagó a los 2 meses. Ok, la primera parte es trabajar cómo plantear las deudas en el diagrama, en el flujo de caja, cómo planteo las deudas. Ahora va a explicar cómo plantear los pagos. Deben de tener valor al quinto mes. Entonces, fíjate muy bien, aunque dice que ya se pagó este 1.500.000, no lo podemos hacer comparable en ese mismo mes, porque el valor en el tiempo de las deudas es diferente. Entonces tenemos que llevarlo al mes 5, así como la deuda contraída de 1.200.000 y de 1.000.000. Entonces, este 1.500.000, como se pagó en el mes 2, vamos a tener que llevarlo al mes 5 con el interés del 30% y considerando que todavía faltan 3 meses. Como todavía faltan 3 meses, bueno, pues tenemos que hacer la sustitución de las variables de tal modo de que el valor al mes 5 de este 1.500.000 es de 1.612.500. Lo repito, esto es porque todo debe de llevarse a la fecha focal. Y ya una vez con estas 3 informaciones que tenemos de la deuda contraída de el 1.200.000, de la deuda contraída de 1.000.000 y del pago de 1.500.000, entonces ahora sí, vamos a hacer la sustitución de las variables con nuestra ecuación que vimos en un inicio. Fíjate muy bien, ya para encontrar B, con este planteamiento que se llama de valores equivalentes, lo único que vamos a hacer es hacer el despeje de las variables. Y es muy sencillo. Fíjate como 1, que es el valor de la primera deuda, lo vamos a colocar aquí abajo. El valor 2 lo vamos a colocar sumándolo, porque así es como nos los marca nuestra ecuación. Y esto va a ser igual al pago de las deudas. El primer pago, que fue de 1.612.500, le debemos de sumar B, pero acuérdate que B es el importe que nosotros estamos buscando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo único que vamos a hacer es de que este 1.600.000 lo vamos a pasar del otro lado restando. Y ya con la sustitución de las variables, hacemos la operación y el 1.338.750 más el 1.050.000 menos el 1.612.000 nos va a dar como resultado 776.250. Y esta va a ser la cantidad que el señor Aldo deberá pagar en el quinto mes. De esta manera podemos encontrar el valor de diferentes adeudos con diferentes pagos, siempre llevados a lo que es la fecha focal. Es importante que se entienda este concepto porque cuando entremos en el tema de interés compuesto, van a existir muchos supuestos en donde la fecha focal es muy importante que se considere para poder obtener los resultados correctos. Y con esto, amigo, te pido por favor que te suscribas al canal porque semana a semana te traemos. Ok, ese lo vamos a ver más detenidamente con una gráfica de tiempo, pero yo les pido que lo repasen, ¿verdad? El video. Vamos a ver otro video que tiene que ver con siempre ecuaciones de valores equivalentes para que vayamos entendiendo el tema. Este ya es más corto. Pongamos atención, por favor. Si no escuchan o no ven, interrumpen y ahí activan el micrófono y me dicen, por favor. Porque lo importante es que veamos y escuchemos. Es una ecuación de valor equivalente. Vamos a repasar este concepto utilizando un ejemplo. Dice, una persona debe pagar el día de hoy 1,000 pesos y 6,000 pesos dentro de un año. Si quiere saldar su deuda con un solo pago dentro de 2 meses, ¿cuánto debe pagar si se considera una tasa de 15% simple? Para realizar nuestra ecuación de valor equivalente, lo primero que vamos a hacer es dibujar una línea de tiempo, en la cual tenemos el tiempo 0, que es el día de hoy, y 12 será dentro de un año, donde cada número es mes. Esta persona debe pagar en el tiempo 0 1,000 pesos y en el tiempo 12 6,000, pero quiere saldar su deuda en el segundo mes y con un solo pago. De primera intención podríamos creer que en el segundo mes basta con que pague la suma de ambas deudas, es decir, 7,000 pesos, para saldarlas. Sin embargo,
Esto no es cierto, debido a que los 1,000 pesos que debe el día de hoy van a verse incrementados, pues tenemos una tasa de interés de 15% simple. Y de igual forma, los 6,000 pesos que debería de pagar dentro de un año van a valer menos si los paga en el segundo mes, que sería 10 meses antes. Entonces lo que nos interesa es saber cuál es el valor de los 1,000 pesos y de los 6,000 pesos en la fecha en la que se desea hacer el pago. Cuando tenemos una ecuación de valores equivalentes, lo que sucede, como en este ejemplo, es que tenemos varias operaciones en distintos puntos de tiempo y queremos saber cuál es el valor de todas estas operaciones en un punto en específico. Para este ejemplo es el segundo mes y a este punto le llamamos fecha focal. Entonces, para hacer nuestra ecuación de valores equivalentes, tenemos que ver el valor de las operaciones en la fecha focal. Esencialmente, una ecuación de valores equivalentes nos dice que el monto total de las deudas... Ok, solo cómo se identifica la fecha focal. Ahí dice, si se quiere saldar su deuda con un solo pago dentro de 2 meses, o sea, 2 meses después de haber adquirido la deuda. Acá, o sea, las dos deudas, la de 1,000 y la de 6,000, se adquirieron aquí, en el periodo 0, ¿verdad? Solamente que la primera la va a pagar, dice, dentro de 6,000 dentro de un año, o sea, estos 6,000 aquí. Aquí no logro ver muy bien, vamos a... debe ser igual al monto total de los pagos que se van a realizar. Entonces, ok, vamos a calcular el valor. Entonces, lo que quiero explicar es que identificamos la fecha focal 2 meses después de haber adquirido la deuda, ahí quiere hacer un solo pago. Ahí quiere hacer un solo pago. Entonces, fíjense bien lo que les voy a decir. Cuando identificamos la fecha focal, entonces todo lo que está al lado izquierdo de la fecha focal significa que lo vamos a traer de valor de izquierda a derecha, o sea que de valor presente a valor futuro. Y todo lo que está al lado derecho de la fecha focal, entonces lo vamos a traer de valor futuro a valor presente. Repito, eso es algo que para hacernos más fácil el trabajo. Yo identifico la fecha focal. Dice que se quiere hacer un solo pago dentro de 2 meses. O sea, en el diagrama identificamos donde está el número 2, ahí va a ser mi fecha focal, ahí donde usted va a hacer el pago. Entonces lo que le estoy diciendo es que todo lo que está al lado izquierdo de la fecha focal significa que usted lo va a traer de valor presente a valor futuro. Mire la curva, la roja, lo está trayendo de valor presente a valor futuro, a la fecha focal. Y todo lo que esté al lado derecho de la fecha focal significa que lo va a traer de valor futuro a valor presente. O sea, no importa cuántas deudas hayan acá, pero si están al lado derecho de la fecha focal, todas esas deudas las va a traer de valor futuro a valor presente. O sea, eso es importante tomarlo en cuenta. El valor primero de las deudas. La primera es la de 1,000 pesos. Y para calcular el valor de estos 1,000 pesos en la fecha focal, vamos a aplicar la ecuación del interés simple. Vamos a multiplicar el 1,000 por 1 más la tasa de interés, que es del 15%, o 15, y multiplicada por el tiempo. Y en este caso el tiempo va a ser el tiempo que hay entre el valor de la deuda, que es el tiempo 0, y la fecha focal, que es el segundo mes. Entonces el tiempo serán 2 meses. Y como se calcula en años, lo vamos a dividir entre los 12 meses del año. Ahora vamos a aplicar lo mismo para la segunda deuda, que son 6,000 pesos. Pero esta vez los 6,000 pesos están después de la fecha focal, están en el 12º mes. Sabemos que esos 6,000 serán correspondientes a una cantidad menor en un tiempo anterior. Entonces vamos a aplicar el descuento. Entonces a esos 6,000 los vamos a dividir entre 1 más la tasa, que es 0.15, multiplicada por el tiempo que hay entre la fecha focal y la operación, desde el segundo hasta el 12º mes. Entonces, Inhabiliten ahí su micrófono, por favor.
Por favor, inhabilítenlo, a menos de que tengan que hacer una pregunta o un comentario sobre el tema. Gracias. Inhabilítenlos, por favor. Inhabiliten los micrófonos. Gracias. Multiplicamos por 10 meses entre 12 para hacerlo anual, y esto debe ser igual al pago que se va a hacer en el segundo mes. La primera operación nos da 1025, la segunda operación nos da 5333. Esto debe ser igual a la X, que es el pago que se va a hacer. Por lo tanto, se deben de pagar 6,358 pesos si se desea saldar la deuda en el segundo mes. Entonces, aclarando, una ecuación de valores equivalentes corresponde a que las deudas son iguales a los pagos. Y para poder hacer esta igualdad, se tiene que tomar el valor tanto de las deudas como de los pagos en una fecha focal. Si una operación sucede antes de la fecha focal, se le aplica un interés. En este diagrama de ejemplo, a la operación número 1 y a la número 4 se les aplicaría un interés, pues están a la izquierda de la fecha focal. Si una operación está a la derecha, si sucede después de la fecha focal, se le aplica un descuento. En este caso, la operación número 2 está a la derecha de la fecha focal. Y si tenemos una operación que sucede justo en la fecha focal. Ok, lo que está diciendo ahorita es que todos los valores que están al lado izquierdo de la fecha focal se llevan de valor presente a valor futuro. Eso es lo que está diciendo cuando dice se le aplica una tasa de interés, o sea, se le suma el interés. Eso significa que es el monto, aquí donde está la fecha focal. O sea, traigo los valores de valor presente a valor futuro a todos los valores que están al lado izquierdo de la fecha focal. Y lo que está diciendo que a lo que está a la derecha de la fecha focal se le aplica un descuento, lo que quiere decir es que a todos los valores que están al lado derecho de la fecha focal se traen de valor futuro a valor presente. Y lo que voy a explicar ahorita es qué sucede cuando un valor está en la fecha focal. Entonces ahí no se le realiza ninguna operación y se toma el valor directamente. Muy bien. O sea que si un valor está en la fecha focal, no hay que encontrar ni valor presente ni valor futuro, porque ya está en la fecha focal. Ok, este otro dura como 3 minutos, así que pongamos atención. No nos preocupemos si no comprendemos ahorita, porque después vamos a explicarlos. Una persona debe pagar 2,500 pesos en 3 meses y 8,500 pesos en 6 meses. ¿Qué cantidad deberá pagar hoy para saldar sus deudas si se considera una tasa del 12% simple? Vamos a resolver este problema utilizando una ecuación de valores equivalentes, pues tenemos dos operaciones de deudas y una operación de pagos a diferentes tiempos. Primero vamos a dibujar una línea de tiempo en la cual vamos a tener 6 meses. El tiempo 0 será el tiempo actual y 6 será el sexto mes, y vamos a escribir las operaciones. Primero tenemos que se debe pagar 2,500 dentro de 3 meses, y después que se tiene que pagar 8,500 dentro de 6 meses, y queremos saber cuál es la cantidad que se debe de pagar hoy en el tiempo 0 para saldar las deudas a una tasa de 12% simple. Vamos a seleccionar como nuestra fecha focal el tiempo 0, que es el que nos interesa porque aquí está la cantidad que deseamos obtener. Y vamos a recordar que una ecuación de valores equivalentes nos dice que la suma de las deudas es igual a la suma de los pagos, siempre que calculemos el valor de dichas deudas y de dichos pagos en la fecha focal. Entonces lo que vamos a hacer es tomar las deudas y calcular su valor en la fecha focal. Primero nos vamos con el 2,500. Esta operación sucede 3 meses después de nuestra fecha focal, y cuando tengamos operaciones que sucedan después, les vamos a aplicar un descuento. Entonces usamos la fórmula de descuento, tenemos 1,500 entre 1 más la tasa, que es del 12%, punto 12, multiplicada por el tiempo, que es el tiempo que hay entre la operación y la fecha focal. Hay 3 meses de distancia, entonces 3 meses, y como la tasa es anual, entonces vamos a dividir los 3 meses entre los 12 meses del año para tener el tiempo en años. Ahora vamos a hacer lo mismo con la segunda deuda, los 8,500 pesos dentro de 6 meses. Este valor también está después de la fecha focal, entonces también tenemos que aplicar un descuento. Usamos la fórmula 8,500 entre 1 más punto 12, que es la tasa de interés, multiplicada por el tiempo. Y esta operación es
6 meses después de la fecha focal. Entonces el tiempo serán 6 meses, dividido entre 12 para obtener el tiempo en años. Y estos son los valores de las deudas en la fecha focal. Por lo tanto, la suma de estos dos nos debe dar el pago que deseamos obtener. Si realizamos las operaciones en el primer caso, nos dará 2.427.18. Para el segundo son 8.018.87. Y entonces, si lo sumamos, obtendremos que la cantidad que se debe de pagar para saldar las deudas es igual a 10.446.05. Muy bien. Vamos a ver otro video. Aquí creo que es el número ejemplo 1. Por aquí teníamos el ejemplo 2. Creo que este es. La señora Moreno adeuda 5,000 pesos que ya incluyen intereses y debe Ok, pagar. vamos a ver uno más, para que nos defina los La conceptos. señora Moreno adeuda 5,000 pesos que ya incluyen intereses y debe pagarlos dentro de 8 meses. Si hace un pago de 3,000 pesos dentro de 2 meses, ¿cuánto deberá pagar al cabo de los 8 meses? Si se considera la operación a una tasa de 30% anual y se usa como fecha focal dentro de 8 meses. Vamos a realizar un esquema para ejemplificar el problema. Dibujamos una línea de tiempo desde el tiempo actual, que es el tiempo cero, hasta los 8 meses. Y vamos a escribir la deuda de 5,000 pesos en el octavo mes. De igual forma, se hizo un pago de 3,000 dentro de 2 meses. Y lo que nos interesa saber es cuánto debe pagar después de los 8 meses si ya hizo un pago de 3,000 y el problema nos dice que utilicemos como fecha focal el octavo mes. Vamos a hacer entonces una ecuación de valores equivalentes en la que las deudas deben ser iguales a los pagos. Tenemos una sola deuda y es de 5,000 pesos y la vamos a dejar tal cual, puesto que esta está en la fecha focal, entonces no tenemos que aplicar intereses ni descuentos. Esta debe ser igual a los pagos y el problema nos da dos pagos. El primero es el de 3,000 que se hizo en el segundo mes. Este pago ocurre antes de la fecha focal. Como ocurre antes de la fecha focal, se le tiene que aplicar una operación de interés. Entonces al 3,000 lo vamos a multiplicar por 1 más la tasa de interés, que es de 30% anual, le ponemos 3 y lo multiplicamos por el tiempo. Y el tiempo es el que existe entre la operación y la fecha focal. Del segundo al octavo mes hay 6 meses. Entonces el tiempo son 6 meses, pero la tasa es anual. Así que tenemos que expresar el tiempo en años y dividimos los 6 meses entre 12 meses. Y después le vamos a sumar el otro pago, que es el que queremos conocer, y simplemente lo ponemos como E. Entonces realizamos la operación de interés y nos da que los 5,000 es igual a 3,450 más E. Ahora simplemente despejamos la X, que sería igual a 5,000 menos 3,450, y entonces la X nos da igual a 1,550. Es decir, al cabo de los 8 meses, ya que se hizo un pago de 3,000 en el segundo mes, basta con pagar 1,550 pesos para saldar la deuda. Muy bien. Estos videos ustedes los encuentran en el aula. Aquí los van a ver. Estos son los videos que hemos visto. Estos son los videos que hemos visto. Sé que está programado solo para unos segundos esta aula, esta plataforma. Ok, vamos a lo que les acabo de decir, el tema de ecuaciones de valores equivalentes. Aquí están los videos que acabamos de ver. O sea, ustedes pueden entrar al aula y verlos en cualquier momento. Todos estos son los que acabamos de ver. Y de repente, pues se nos quedó dos más, que es el tercero y el cuarto. Entonces aquí ustedes solo le dan clic y le va a aparecer en una ventana emergente el video, ¿verdad? Para que ustedes puedan verlo. Lo vamos a ver también mañana, los videos que nos faltan, porque es importante también que comprendamos lo siguiente. La deuda es igual a los pagos. Eso es lo que acaban de aprender ustedes.
O sea, yo tengo la D, la vamos a representar por deuda, y la P la vamos a representar por pagos. La D es las deudas y la P los pagos. En resumen, D es igual a P, ¿verdad? D es igual a P, o sea, la deuda tiene que ser igual a los pagos. O sea, usted no tiene que pagar ni más ni menos. Cuando usted saca un préstamo, usted paga el valor del préstamo. Obviamente paga más porque el préstamo tiene intereses. Entonces, si a usted le prestan 100,000, le va a pagar más porque va a pagar los intereses. Pero los pagos tienen que ser igual a la deuda. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que todas las deudas se adquieren en el periodo cero. O sea, cuando hablamos de periodo cero, en el tiempo cero, ese es hoy. Hoy es el periodo cero. Entonces, hoy voy a sacar un préstamo a un banco y el banco me dice cómo lo tengo que pagar. Por ejemplo, me dice, lo va a pagar en 3 meses y va a hacer pagos mensuales. O sea que la deuda la sacó hoy, el primer pago lo voy a hacer en el mes siguiente, el segundo pago en el segundo mes y el tercer pago en el tercer mes. Ese es lo que me dice el banco, ¿verdad? Pero, entonces aquí podemos ver que la suma de estos pagos tiene que ser igual a la deuda, Pero la deuda me va a decir cuándo la termino de pagar. O sea que esta deuda la adquiero aquí, pero la termino de pagar aquí, la deuda. ¿Verdad? La deuda se termina de pagar cuando vence el último pago, ¿correcto? O sea, cuando vence el último pago, ahí se termina de pagar la deuda. O sea, yo adquiero, la plata me la da el banco aquí, me la da hoy, pero esa plata que me da el banco la tengo que pagar en varios pagos y la termino de pagar cuando yo hago el último pago. Cuando yo hago el último pago, ahí termino de pagar la deuda. Entonces podemos ver que es igual la deuda con los pagos. Ahora, el término que viene en juego es la fecha focal. O sea, X lo vamos a conocer como fecha focal. Fecha focal. ¿Qué significa fecha focal? Fecha focal significa cuando yo hago un replanteamiento de la deuda. Cuando yo hago un replanteamiento de la deuda. O sea que yo adquirí una deuda. Por ejemplo, el banco me dice, te doy este préstamo y me lo vas a pagar, hacer pagos mensuales durante 3 meses. ¿Verdad? Ok, pero luego yo le digo al banco, pasa el primer mes y no pagué. Entonces yo le digo al banco, no, fíjense que realmente yo quiero pagar la deuda, toda la deuda, la quiero pagar cuando se venza el segundo mes. Quiere decir que esa es mi fecha focal. Yo le digo al banco, yo quiero pagar esa deuda cuando se venza el segundo mes, o sea, aquí. Aquí yo quiero pagar la deuda, le dicen ustedes, ¿verdad? Entonces el banco me dice, bueno, está bien, me la va a pagar ahí, pero recuerde que ya se le venció la primera cuota, ¿verdad? Y estaría pendiente, todavía la va a pagar antes de que venza la tercera cuota. Está bien, digo, pero cuando se trabaja en ecuaciones de valores equivalentes es cuando hay un replanteamiento de deuda. O sea, cuando ustedes sacan un préstamo a un banco, le dan un plan de pagos y le dice que tiene que pagar tanto mensual. Pero usted viene y analiza su situación económica y de repente le entró más dinero a sus finanzas y usted dice, bueno, en vez de deberle al banco, mejor le pago. Entonces, yo le quiero pagar la deuda cuando venza el segundo mes. Le quiero pagarle todo al banco. Entonces, el banco le acepta el dinero. Entonces, esto es lo que, como la fecha focal está aquí en el periodo 2, yo les decía, todo lo que está
al lado izquierdo de la igualdad, de la fecha focal, perdón, significa que ese valor lo voy a traer de valor presente a valor futuro, ¿verdad? En ese caso, si yo quiero saber cuánto es lo que yo tengo que pagar, entonces yo voy a decir que en la fecha focal voy a tener la deuda menos los pagos. O sea, P, voy a llamarle ahí P1 más P3. P3, P1 más P3. Entonces, más, aquí sería X, aquí me faltó X, que es el pago en la fecha focal, más X. Okay. Eso es lo que yo voy a hacer en la fecha focal. Yo voy a decir al valor de la deuda, no, aquí no le voy a poner X porque X me va a dar por diferencia. Al valor de la deuda, yo le voy a rebajar el valor de los pagos, pero los pagos, recuerden que yo les dije que la deuda vencía aquí. ¿Verdad? El banco me da el préstamo aquí, pero me dice que va a vencer acá, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo que pagar, digamos que me da 50,000 empiras el banco. Supongamos que no me está cobrando intereses, ¿verdad? Vamos a decir que el banco es bueno, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer, que este pago que yo voy a hacer aquí, estos 50,000, yo lo tenía que pagar en 3 pagos. Uno aquí, otro aquí y otro acá. Pero yo iba a terminar de pagar la deuda aquí. Entonces lo que voy a hacer es que estos valores los voy a traer de valor, en los que están al lado izquierdo, al lado derecho de la igualdad de X, los voy a traer de valor futuro a valor presente. Y este que está al lado izquierdo de la X, lo voy a traer de valor presente a valor futuro. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos 50,000 traídos aquí, y luego el P1 lo voy a traer de valor presente a valor futuro. Y le voy a sumar el P3, que es de valor futuro a valor presente. Entonces le sumo los dos y como son pagos, se los voy a restar a la deuda. Y ese es el valor de X. Ese es el pago que voy a hacer aquí. Ese es el pago que voy a hacer aquí. Esto pero lo otro puede ser que yo tengo varias deudas. Entonces, que aquí tengo, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4. Lo que les acabo de explicar ahorita es cuando yo tengo una deuda y quiero hacer varios pagos. Aquí es cuando tengo varias deudas, tengo varias deudas y quiero hacer un solo pago. Entonces yo tengo, por ejemplo, una deuda que se me vence aquí, otra deuda que se me vence aquí. Para no perdernos, voy a usar siempre la D. Una deuda que se vence en 1, otra deuda que se vence en 3 y otra deuda que se vence en 4. Pero yo le digo que todas las deudas las quiero pagar aquí. O sea, yo le digo al banco, no las voy a pagar así como originalmente habíamos hablado, sino que las quiero pagar en el periodo 3. Entonces viene el banco y entonces ¿qué va a hacer? Esta deuda de aquí me la va a traer de valor presente a valor futuro, a donde está la fecha final. Y esta me la va a traer de valor futuro a valor presente. Y esta no la va a tocar. No le va a calcular ni valor futuro ni valor presente.
porque está en la misma fecha de la fecha focal. Eso es como para, sin hacer números, solo para entender más o menos que yo puedo usar ecuaciones de valores equivalentes cuando tengo un préstamo y necesito hacer varios pagos para pagar ese préstamo, o tengo varios préstamos y necesito hacer un solo pago, en vez de pagarlo cuando se me venzan, sino que quiero hacer un solo pago. También puede ser que yo esta deuda la quiero hacer en varios pagos. O sea, la quiero hacer en varios pagos. Entonces tengo aquí 0, 1, 2, 3, 4 y 5, digamos. Entonces, lo que me faltó. Aquí me faltó 6, ¿ok? Entonces, puede ser que yo tengo varias deudas y quiero hacer 2 pagos. Por ejemplo, tengo aquí una deuda que se me vence aquí, otra deuda que se me vence aquí y otra deuda que se me vence aquí. Deudas, ¿verdad? Pero le digo de que yo quiero hacer una deuda, yo quiero, en vez de pagar estas deudas, en vez de hacer 3 pagos, porque esta deuda se vence aquí, esta deuda se vence aquí y esta deuda se vence aquí. O sea, cuando digo varias deudas es que tengo varios préstamos con el mismo banco. Tengo varios préstamos con el mismo banco. Recordemos que por cada préstamo yo le firmo un pagaré al banco. Entonces en este caso tengo 3 pagarés. Tengo 3 deudas con el banco. Solo que una se vence aquí, otra se vence aquí y la otra se vence acá. Pero yo le digo al banco que yo no las quiero pagar ahí, sino que yo quiero hacer 2 pagos. Yo quiero hacer 2 pagos. Yo quiero hacer uno en el periodo 2 y otro en el periodo 5. Entonces aquí voy a encontrar el valor de cada pago para pagar los 3 pagarés que tengo acá. Yo tengo 3 deudas y en vez de hacer 3 pagos, quiero hacer 2 pagos. Solamente que un pago lo voy a hacer en el periodo 2 y el otro pago lo voy a hacer en el periodo 5. ¿Qué voy a hacer en ese caso? Voy a seleccionar la fecha focal y la fecha focal puede ser cualquiera de ellos. Fíjense bien, la fecha focal puede ser cualquiera. Yo puedo seleccionar cualquiera. Un grupo me va a decir, el grupo A de ustedes me va a decir, nosotros seleccionamos como fecha focal el periodo 2, ¿verdad? Y otro grupo me va a decir, no, nosotros seleccionamos como fecha focal el periodo 5. Porque yo les voy a decir que independientemente de qué fecha focal seleccionen, el resultado va a ser el mismo. El resultado va a ser el mismo. Trabajemos con la fecha focal en el periodo 5. ¿Qué van a hacer? La fecha focal en el periodo 5. Recordemos que hay 3 deudas y 2 pagos. Entonces, como esta es la fecha focal, significa que todo lo que está al lado izquierdo de la fecha focal lo va a traer de valor presente a valor futuro. O sea que va a traer esta deuda, la va a traer para acá a valor futuro. Esta deuda que está aquí, la va a traer para acá a valor futuro. Este pago que está aquí, recuerde que esta es deuda y este es pago. Este pago lo va a llevar a valor futuro. Luego aquí, donde está la fecha focal, hay un pago. Con ese pago no voy a encontrar ni valor presente ni valor futuro porque está en la misma fecha focal. Pero identificamos que al lado derecho de la fecha focal hay otra deuda. Entonces esa deuda que está al lado derecho de la fecha focal la voy a traer de valor futuro a valor presente. Entonces es más fácil identificar cuál es el valor de X, porque una vez que tengo los valores, todos los valores aquí, entonces resto las deudas menos los pagos y la diferencia va a ser el valor de X, o sea, el valor de este pago que ando buscando.
Eso lo vamos a ver mañana. Recordemos que tienen que ver esos videos que acabamos de ver. Y hay unos que también faltan. Como les decía, el 3 y el 4. Este 3, yo los invito a que los vean. También, miren, resuelva en Excel. Resuelva en Excel estos ejercicios. Tal vez el primero es un poco más confuso, eso lo vamos a ver en clases, este primero, pero ya este que ya me lo explica con diagramas es mucho más fácil de entenderle. Entonces, háganse este en Excel, cada uno de ellos, vean cada uno de ellos, ¿verdad? Son 4 casos, aquí está, hay 5 casos. Está este que tienen aquí, está el ejemplo 1, el ejemplo 2, el ejemplo 3 y el ejemplo 4. Esos están ahí los videos, entonces ustedes los hacen, los practican para que mañana vamos a ver el 3 y el 4 que no lo vimos y vamos a explicar el archivo de Excel que está aquí. Y aquí ustedes tienen, vamos a ver esta diapositiva que está acá. Y aparentemente no tengo el archivo en PDF de los casos que ustedes van a desarrollar. Entonces, hoy les voy a subir el archivo en PDF de los casos que ustedes van a desarrollar. Y tampoco tienen aquí, aquí tienen aquí tengo un error, que esta clase de ayer tiene que estar en el bloque de clases virtuales, de las grabaciones. Lo moví mal. Aquí tiene que estar en este bloque. Lo que quiero mostrarles es que tienen esa tarea para el 3 de octubre. O sea, el 3 de octubre, ¿cuándo es? Es el día sábado. Para el día sábado tienen la tarea de ecuaciones de valores equivalentes. Entonces, para mañana vamos a explicar, vamos a ver los últimos 2 videos que nos faltaron. Vamos a explicar el archivo de Excel de ecuaciones de valores equivalentes y ya van a tener el documento en PDF de los casos que van a hacer en tarea, y eso va a vencer el 3 de octubre. Ya llegamos al final de la clase, jóvenes, estamos a las 10 en punto. Un comentario si quieren hacerlo antes de... Recuerden que la encuesta ya la tienen, ¿verdad? La encuesta ya la tienen. Sobre el trabajo de vinculación, llenen las encuestas, por favor, llénenlas todos. Y además quería decirles que les voy a subir un archivo de casos de todos los temas que hemos visto para que eso lo vayan haciendo despacio y la entreguen el día del examen. Lo que quiero es que el examen valga menos, sino que porque ustedes me entreguen esa guía, pero esa guía es de todos los temas. Entonces yo se la voy a subir entre mañana y pasado, la guía que cubre todos los temas, para que la resuelvan y la tengan que subir el día del examen, y eso les va a hacer que les cueste menos el examen, tenga menos puntos el examen. Va a ser bueno para ustedes. Bueno, jóvenes, ya los dejo porque ya ustedes tienen clases y hasta aquí llegamos. Gracias por haber estado en la clase, que como siempre, pues que cuídense mucho y que el Señor les bendiga a todos, ¿verdad? Que el Señor los guarde. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Gracias, Lee. A la orden. Que les vaya bien. Nos vemos mañana.